El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, celebramos esta Santa Misa celebrando el misterio de la Santísima Trinidad. A lo largo de todo el ciclo litúrgico, de todo el año litúrgico, la Iglesia va recordando y celebrando los misterios de la vida de Cristo, desde su nacimiento, precedido por el tiempo del Adviento, preparación al nacimiento, tiempo de Navidad, pasando por los misterios de la vida pública de Jesucristo, la Semana Mayor, la Semana Santa, pasión, muerte, resurrección de Cristo, el retorno de Cristo a los cielos en su ascensión, la venida del Espíritu Santo, que celebrábamos el domingo pasado. Y terminado todo ese gran misterio, toda esa obra de la salvación, la Iglesia nos invita y quiere que en este domingo, después de Pentecostés, miremos, contemplemos a Dios y que con toda la Iglesia y con toda la Iglesia triunfante, ángeles y santos, y la Iglesia de la tierra, la Iglesia militante, nos postremos en adoración al que es la fuente de todos los bienes, al mismo Dios. Que contemplemos y adoremos a Dios en ese misterio que es el misterio más grande que tenemos, que es el misterio del mismo Dios. Dios mismo, que por amor se ha querido revelar, ha querido decir con claridad, aunque sigue siendo un misterio infinito y que nunca vamos a llegar a contemplar en su totalidad, tenemos una inteligencia limitada, pequeña, incluso en el cielo, que vamos a poder contemplar el misterio de Dios cara a cara, vamos a seguir siendo limitados. Hay una gracia, dicen los teólogos, particular para los que están en el cielo, gozando de Dios, contemplando a Dios. Para poder ver a Dios de frente, hay una gracia particular que se llama Lumen Gloria, la luz de la gloria. Sin esa gracia tampoco podríamos contemplar a Dios cara a cara. En eso va a consistir nuestra felicidad eterna, como aquellos que ya lo están contemplando para siempre, los ángeles y los santos. Pero Dios en su amor, en su providencia, ha querido revelarse.
y lo ha hecho paulatinamente. Dios es uno, como especialmente señala la primera lectura en el libro del Deuteronomio. En el Antiguo Testamento, Dios es uno. Graba en tu corazón, reconoce y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Dios es uno. En este mundo que cada vez avanza más hacia el ateísmo, ya sea el ateísmo teórico, no creo en Dios, Dios no existe, o el ateísmo práctico. Muchos católicos hasta van a misa a veces y en su vida viven como si fueran ateos, en su vida diaria. Sea el ateísmo práctico, el ateísmo teórico o la herejía. En este mundo, cuando se deja al lado, se hace a un lado a Dios, pues hemos sido creados para buscar algo superior. Pues si se deja a Dios de lado, se suplantan por muchas otras cosas. La gran herejía moderna, errores modernos son la nueva era, ¿no? Ese Dios que no es Dios, un Dios impersonal, un Dios que es como energía, que se confunde con el universo, una especie de panteísmo, pues ese no es Dios. Dios, la primera verdad sobre Dios es que es uno, hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Decía que Dios iba revelando paulatinamente, porque Dios es uno y trino. El misterio que hoy celebramos es el misterio de la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios y tres personas distintas. Un solo Dios y tres personas distintas. Estamos como acostumbrados, ¿no? En cada momento en la oración nos hacemos la señal de la cruz, invocamos el misterio de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En general todas las oraciones, especialmente la oración litúrgica, se dirige a ese Dios, uno y trino. Presten atención, especialmente en la Santa Misa, la Iglesia eleva sus oraciones al Padre en primer lugar, por Jesucristo, en el Espíritu Santo. En algunos momentos se dirige directamente al Hijo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo. Sacerdote mirando a la hostia consagrada, allí está Cristo. Pero en general la oración se dirige al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Misterio incomprensible, pero Dios en su amor, repito, ha querido revelarse. En el Antiguo Testamento especialmente se revela así con firmeza, con claridad, la unicidad de Dios. Dios es uno y es único. Toda la revelación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay como manifestaciones de la Santísima Trinidad como en imágenes, preparando la revelación del misterio. La plenitud de la revelación viene con Cristo. En el Antiguo Testamento hay como algunas imágenes. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Como en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquella manifestación que tuvo Abraham, que era una manifestación de Dios, sin embargo eran tres ángeles, imágenes de la Santísima Trinidad. Y así en el Antiguo Testamento aparece en primer lugar la obra de Dios creador. Decimos, y especialmente en el credo, Dios Padre creador, Dios Hijo redentor, Dios Espíritu Santo santificador. La obra de Dios la hace Dios uno y trino. Todo Dios es el que crea. El único Dios, ese Dios uno y trino, es el que crea. Dios es el que lleva adelante la obra de la salvación y Dios es el que lleva adelante también la obra de la santificación.
pero especialmente vemos la acción particular de cada una de las personas a lo largo de la historia. Se le atribuye al Padre la creación, aunque ciertamente que, repito, la creación es de la Trinidad. El Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Todo fue creado por Él y para Él. El Padre Creador, cuando Dios en su misericordia decide enviar a su Hijo, que es uno con Él, como decía Jesús, el Padre y yo somos uno. En su revelación allí delante de sus enemigos, incluso que lo querían apedrear, lo querían matar, tú te igualas a Dios y estás diciendo que eres uno con el Padre. Eso es una blasfemia, te vamos a matar. Jesús iba enseñando con claridad y con pedagogía divina. Los humildes, los pequeños, los apóstoles aceptaron ese misterio. Fíjense que la Virgen, antes de que Jesús predicara, pues nadie como la Virgen conocía a Dios. Sin embargo, pertenecía al Antiguo Testamento. Pues ella, pertenece a los dos testamentos, pero cuando el ángel Gabriel fue enviado por el Padre, la Virgen entendió perfectamente. Preguntó, ¿cómo será esto? Voy a ser madre del Hijo, madre de Dios. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. La Virgen simplemente preguntó, ¿cómo será esto? Porque soy virgen. Pero no preguntó, ¿quién es el Espíritu Santo? Nunca oí hablar del Espíritu Santo. ¿Quién es el Hijo? ¿Cómo voy a ser madre del Señor? Santa Isabel también le dice, la madre de mi Señor. Es un misterio que Dios fue revelando también en particular a la Santísima Virgen, y Cristo fue el que manifestó ese misterio con claridad. Y al volver al Padre, nos envía el Espíritu Santo. La tercera persona. Podríamos decir que en el Antiguo Testamento se ve claramente la obra del Padre, en el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo, la obra de la salvación del Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, y es necesario que vuelva al Padre porque les voy a enviar, para que les pueda enviar el Espíritu Santo. Una persona distinta. El abogado, otro abogado que estará siempre con ustedes. Podríamos decir que cuando comienza la Iglesia, una vez que Cristo vuelve al cielo, comienza esa obra particular del Espíritu Santo, santificando a la Iglesia, haciendo crecer el misterio de Cristo, del Cristo total, cabeza y cuerpo, hasta el final del mundo, hasta el final de los tiempos. Toda la obra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios y tres personas distintas. En Fátima, vamos a ver un poquito allí, en la vida de Cristo se manifestó la Santísima Trinidad, ¿no? Recién decíamos, en la Anunciación ya aparece la obra del Espíritu, cubriendo con su sombra a la Virgen, el Hijo encarnándose, el Padre enviando al mensajero. Luego, en la vida de Cristo aparece allí, cuando comienza su vida pública, en el bautismo. Está Cristo bautizándose, viene el Espíritu Santo en forma de paloma, como un igual, y se posa sobre él. Se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. También en la transfiguración hay una manifestación del Espíritu Santo. Y con claridad es el Espíritu Santo el que revela a la Iglesia, el que conduce a la Iglesia a la verdad plena. Ese gran misterio que no es algo abstracto, ¿no? Sí, los teólogos se rompen la cabeza para tratar de entender ese misterio, de intentar entender un poquito más ese misterio, pero sí, hay que estudiar muchas cosas, pero especialmente hay que recibir la gracia, la luz de Dios.
En el Evangelio de hoy, ya vuelvo a los pastorcitos, en el Evangelio de hoy aparece con claridad ese misterio. Cuando Jesús, ya a punto de volver al cielo, le dice a los apóstoles reunidos allí en un monte en Galilea: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan pues, hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bautizándolos en el nombre de Dios. Fíjense que ahí dice en singular. ¿O será que el Señor cometió un error gramatical? No puede ser. No dice en singular, en el nombre. Y enseguida nombra a 3 personas, porque realmente son un solo Dios y 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la tercera aparición del ángel, vamos a ir a Fátima, allí está representado el ángel de la paz, el ángel de Portugal, que está con la hostia en la mano y el cáliz. Pero bueno, antes de las apariciones de la Virgen, aparece... ahí me estoy confundiendo. En la tercera aparición del ángel aparece así, con el cáliz y la hostia. Esto sucedió en finales de septiembre u octubre de 1916, unos 7-8 meses antes de las apariciones de la Virgen. El ángel había aparecido una vez, otra vez, y en esta tercera ocasión el ángel aparece así, con el cáliz, con la hostia, y queda suspendida el cáliz y la hostia en el aire, y el mismo ángel se postra. Y los niños, Jacinta apenas tenía 6 años, los 3 niños se postran juntos, llevados por ese impulso, a ejemplo del ángel, y adoran a Dios. La oración se dirige a la Santísima Trinidad. Esa oración tan conocida: Padre, Hijo, Espíritu Santo, te adoro profundamente. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, que estaba allí, ¿no? Presente, no solo allí, sino en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Oración dirigida a la Santísima Trinidad en presencia de esa misteriosa manifestación, el ángel con la custodia, con el cáliz y la hostia consagrada. Fíjense esa unión entre el misterio de la Eucaristía y el misterio de la Santísima Trinidad. La Iglesia ha querido que estén cerquitas esas 2 fiestas. Ya vamos a celebrar la fiesta de Corpus, la semana que viene. En la Santa Misa se renueva ese misterio. Está presente Cristo en el cáliz y en la hostia. Están presentes los ángeles, los santos del cielo, y nosotros tenemos esa posibilidad de participar de ese misterio, principalmente adorando a Dios, al Padre, que es la fuente de todos los bienes, al Hijo, que se hace presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con todo su ser, con su divinidad. Adoramos en unión a Cristo, en unión al Padre, unido al Padre y al Espíritu, en el Espíritu Santo. Eso es lo más importante que tenemos que hacer en cada Santa Misa, en particular en el día de hoy, celebrando ese misterio trinitario. Te adoro profundamente, no soy nada, tengo que postrarme en tierra, ¿qué tengo para darte? Nada. ¿Qué valen mis cosas, mis oraciones, mis sacrificios? Hay que hacerlas, pero ¿qué es lo más valioso que le podemos ofrecer? Lo que dice el ángel: te ofrezco
este sacrificio de valor infinito, porque Cristo vino para que yo me adueñe de Él y me una a Él íntimamente. Unido a Él me ofrezco al Padre en el Espíritu Santo. Y entonces es una ofrenda perfecta, la mía, pobre pecador, se convierte en una ofrenda agradable a Dios, perfectísima. Si con humildad, con fe, reconociendo que somos nada, que somos pecadores, ponemos nuestra gotita de agua, a veces agua sucia, pero ahí va la gotita junto a ese vino que se transforma en la sangre, y ese sacrificio se lo ofrecemos a Dios. Para el bien propio, para el bien de nuestros seres queridos, para el bien de la Iglesia. Fuente inagotable de gracias. La oración se dirige a Dios. Por Él, con Él y en Él, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, decimos en la Santa Misa. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí nos unimos en ese acto de adoración eterno, para siempre. Perseverar en esa unión con el misterio es ya ponernos casi en el cielo. Es un cielo anticipado. Ese Dios que puede parecer para muchos lejano, se ha hecho cercano. Por amor no solo se ha revelado, sino que ha venido y ha querido habitar entre nosotros y en nosotros, ese misterio tan hermoso que es la inhabitación trinitaria. Yo, pecador, miserable, pequeño, que reconozco mis pecados, que me confieso, que estoy en gracia de Dios, al menos eso creo, Dios habita en mí. El Dios, el creador del universo, habita en mí. Qué amor tan grande tiene Dios. Y realmente viene a habitar con todo su ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que cree en mí, dice Cristo, el que me ama, cumplirá mis palabras y vendremos a Él y en Él pondremos nuestra morada, nuestra habitación. El Padre, el Hijo y el Espíritu habitan en mí como en un templo. San Pablo se enojaba con los corintios. Oigan, son templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Cuiden ese templo, límpienlo. No hagan de ese cuerpo un instrumento del pecado, decía San Pablo. ¿No se dan cuenta que incluso el cuerpo es templo del Espíritu Santo y de Dios? Voy a entregar mi cuerpo a la prostitución, al pecado, a lo que sea. San Pablo ahí sacaba su espada, quería cortar la cabeza, pero bueno, era bien consciente de ese misterio. Si acrecentamos ese misterio, esa fe, esa unión con Cristo, pues bueno, ya no nos va a resultar tan fácil pecar. El alma y el cuerpo son de Dios. Si no, corremos el riesgo de comer y beber nuestra propia condenación, como dice también San Pablo. Si estamos en pecado, si descuidamos el templo, pues comemos nuestra propia condenación. O nos vamos alejando de Dios y ese templo se va destruyendo. ¿Qué hora? Otra cosita, de Fátima también. Primero el ángel, que se dirigía a la Santísima Trinidad en presencia del misterio eucarístico. Luego viene la Virgen, el 13 de mayo de 1917, primera aparición. Ahí hay un diálogo entre Lucía y la Virgen, ¿no? Quiero irme al cielo, sí, Francisco, Jacinta va a ir al cielo, etc. La Virgen después los invita al sufrimiento, ofrézcanse en sacrificio, quieren aceptar el sufrimiento que Dios va a permitir en la vida de ustedes, en reparación por tantos pecados del mundo entero, como súplica por la conversión de los pecadores, sí queremos, dijeron generosamente los niños. Y la Virgen les dice: tendréis pues mucho que sufrir. Los invita al sacrificio y, conociendo la Virgen
las cosas como son, tendréis pues mucho que sufrir. Pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Lucía dice que con estas palabras, la gracia de Dios será vuestra fortaleza, la Virgen dice que abrió los brazos y allí surgió una luz que los invadió a los niños, los penetró en su corazón, en su alma. Una luz que es Dios, la Virgen está llena de Dios, comunica esa luz de Dios a estos pastorcitos. Y los pastorcitos caen de rodillas, ¿no? Como llenos de Dios. Y lo primero que dicen, impulsados por el Espíritu sin duda, es: oh Santísima Trinidad. Estaban en contacto con la Virgen les comunica a Dios y ellos caen en acto de adoración y dicen: oh Santísima Trinidad, yo te adoro. Adorando los niños a Dios, a la Santísima Trinidad. Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Nuevamente esa unión entre el Santísimo Sacramento y la Santísima Trinidad. Dios mío, te adoro, te amo en el Santísimo Sacramento. Quedaron llenos de Dios los niños, penetrados de la luz de Dios. La Virgen les dice: recen el rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Hay que rezar el rosario. El rosario nos lleva a Cristo. El rosario es cristocéntrico. Se meditan los misterios de Cristo. Y Cristo nos conduce al Padre en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que le da vida a todos los misterios de la vida de Cristo y de la Iglesia. Recemos el rosario, vamos a ir como de la mano de la Virgen hacia la unión con Cristo y adentrándonos en el misterio de la Santísima Trinidad por el Espíritu al Padre. Le pedimos a la Virgen en este día, a la Santísima Virgen, le pedimos que nos ayude a que se nos comunique esa luz para que podamos penetrar más en el misterio de Dios, que es lo más grande. Es Dios la fuente de todos los bienes y el fin de toda la existencia, de nuestra existencia y de toda la creación, de todo el universo. Venimos de Dios y tenemos que retornar a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.